Gracias por visitar nuestro canal. En el episodio de hoy estamos tratando de analizar qué fue lo que sucedió en la historia de el pueblo de Israel saliendo de la esclavitud. Vemos cómo Dios le demostró al faraón que Él es Dios, dándole a entender así también que cuando Él habla hay que escucharlo. En la generación presente en la que nosotros vivimos, sin caer en el error de generalizar, podemos darnos cuenta que mucha gente vive como que si Dios no existiera. Y en este episodio deseamos demostrar que Dios le demostró a Faraón que Él es Dios. Y vamos a analizar cómo cada una de las 10 plagas que nos registra el libro de Éxodo atentan en contra de un Dios en particular, de todas las deidades que los egipcios adoraban. Vamos a profundizar un poco, así que quiero agradecerte por visitar nuestro canal y el día de hoy vamos a pasar un buen tiempo aprendiendo de la palabra de Dios. Si no te has suscrito, suscríbete, este es el momento para hacerlo. Si no eres parte de esta comunidad que estamos tratando de formar, te animamos para que lo puedas hacer el día de hoy. Si estás en Spotify, déjanos una valoración. Así que comenzamos el día de hoy con el episodio 105. Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que estés viendo el episodio. Quiero decirle que hemos visto que la mayoría de personas que escuchan el podcast no están suscritos. Queremos animarlos para que puedan suscribirse y que así podamos continuar llevando este mensaje de esperanza, pero también un mensaje que nos orienta un poco en relación a nuestra fe, un mensaje que nos capacita para poder entender un poco mejor la palabra de Dios. Bienvenido a tu podcast Semillas de Fe. Gracias por acompañarme. Hoy estamos en el episodio 105. Si no me conoces y es primera vez que estás acá, mi nombre es Osmar Cetino. Soy pastor de la iglesia Familia de Dios en el bello estado de Nebraska. Y para mí es un honor, junto a mi esposa y mis hijos y un equipo maravilloso de personas que el Señor nos ha dado, poder estar aquí sirviendo a nuestra comunidad y llevando el mensaje del evangelio a todas las personas hasta donde Dios nos está permitiendo llegar. En el episodio de hoy, como vuelvo a repetir, el episodio 105, quiero que veamos cómo Dios le demostró al faraón que Él es Dios. Y cabe mencionar que al hacerlo, Dios no solamente le mandó un mensaje certero al faraón, sino que también nos enseña a nosotros que cuando Él habla hay que escucharlo. Quisiera iniciar con una pregunta y es esta. ¿Te has preguntado cómo el pueblo de Dios terminó siendo esclavo en Egipto? ¿Cómo fue eso posible si ellos, según la historia, vivían en Canaán? Hoy no solamente trataremos de entenderlo un poco, sino que vamos a enfocarnos en entender que cuando Dios habla hay que prestar atención. Vamos a aprender también el significado de cada una de las plagas que sucedieron antes de que el faraón, el terco de faraón, dejase ir al pueblo de Israel. Quiero presentarte un panorama que espero pueda enriquecer de alguna manera tu conocimiento. Para entender cómo llegaron los hebreos a Egipto, tenemos que verlo de una manera más o menos similar a la que te voy a narrar. Imagínate que hay un rey en algún lugar. Ese rey es alguien muy poderoso. Dentro de sus vasallos, colaboradores o trabajadores, como quieras decirlo, él tiene a un trabajador que es muy especial, es obediente, tiene gracia, es educado, pero además tiene un plus, tiene algo que lo hace diferente a los demás. Dios está con él. Todo lo que este trabajador, que este rey tiene, todo lo que él hace prospera. Así que ese rey un día descubre que este trabajador suyo tiene familia allá en su país de origen y que la están pasando muy mal. Él nota que su trabajador está muy triste, así que él desea apoyarlo para que se traiga a toda su familia, a sus 2 padres, pero él también tiene 9 hermanos y esos hermanos ya están casados y tienen hijos.
Es decir, que traerse a sus padres, a sus 9 hermanos, cada uno con su respectiva mujer. Esto más o menos, supongamos que cada una de estas parejas tiene 4 hijos. Aquí estaríamos hablando que los 2 padres de este hombre, con sus 9 hermanos, cada una con su respectiva esposa, cada hermano con su respectiva esposa, y 4 hijos como mínimo, estaríamos hablando de un aproximado de 56 personas que aquel rey le estaría permitiendo a este trabajador que pudiesen llegar a su territorio. Ellos llegan a su nuevo hogar. El rey le da a este trabajador suyo la oportunidad de que su familia se asiente por allá en una tierra donde solo habiten ellos. Incluso les permite que compartan sus tradiciones, que mantengan viva su cultura, su comida, etcétera, etcétera. Pero un día, imagine usted, este rey tan bueno y noble muere. Este rey que le permitió a su trabajador que su familia llegase, él muere. Y también el trabajador aquel envejece y muere. Y el hijo del rey que falleció, ahora por línea de sucesión se queda heredando el trono. Ese trabajador suyo ya no está, el rey tampoco está. Han pasado 30 años y aquellos 56 que un día llegaron y se asentaron en determinado lugar de su reino, ahora ya no son 56. Cada uno de ellos se han casado, han pasado 30 años, han tenido familia. Esto quiere decir que después de 30 años, aquellos 56 que un día llegaron, ahora son más de 1,500 personas. Resulta que estos son hombres fuertes, talentosos, diestros, y ahora estos están representando, según la visión de este nuevo rey, una amenaza para su reino. Así que este hombre, el nuevo rey, se inventa algo por ahí y tiene una idea. Esto es justamente lo que le sucede a el pueblo de Israel. Se da el caso de que el faraón era alguien que le tenía aprecio por lo que vio de Dios en José, y él permitió que toda su familia llegase y empezaron a multiplicarse. Murió José y murió el rey que en aquel momento permitió que ellos llegaran. El nuevo faraón tuvo una idea. Su narrativa en Éxodo capítulo 1, verso 10. Ahora pues seamos sabios para con este pueblo, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se levante y se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Escuche esto. Esto que acabo de ejemplificar es justamente lo que le sucedió al pueblo de Israel, tal como lo mencioné. El faraón del Éxodo. Este faraón es el más terco de todos los personajes bíblicos que usted va a encontrar. Porque en los otros personajes bíblicos usted verá a Dios tratando de hacer entrar a estos reyes o a los personajes en cuestión, tratando de hacerlos entrar en razón, pero en un par de ocasiones. Sin embargo, este faraón se gana el título del más terco de todos los personajes bíblicos, ya que Dios intentó en más de una ocasión, en más de 4, en más de 5, en más de 6, en más de 7 ocasiones, hacerlo entrar en razón, pero simplemente él no cedió. Fue tan testarudo que este hombre incluso permitió que su propio hijo muriese por causa de su necedad. Éxodo capítulo 7, verso 13 dice: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor Dios lo había dicho. El faraón creó un plan. ¿Recuerdan que leímos Éxodo capítulo 1, verso 10? Dijimos que él tuvo en mente y dijo: seamos sabios para con este pueblo. Así que estas son las 3 fases del plan que Faraón tenía. El plan A: los hizo esclavos y trató de sacarles todas sus energías, haciéndolos trabajar hasta el cansancio para que no pudieran
tener suficientes hijos. Es decir, quiso matarlos en el terreno de trabajo para que cuando llegaran a su casa, esto los hiciera llegar tan exhaustos que no tuvieran ni siquiera el menor intento de acercarse a sus mujeres. Pero sorpresa, porque el ejercicio tan riguroso al que él los sometía simplemente los hacía más vigorosos y el porcentaje de nacimiento entre los hebreos simplemente crecía. El plan B que tuvo este desquiciado emperador: los niños recién nacidos, los que acababan de nacer, las madres hebreas estaban obligados a permitir que sus hijos recién nacidos muriesen. Estas mujeres hebreas, de todas formas, tenían mucho más temor a Dios que al rey. Y el plan C: todos los compatriotas egipcios debían ayudar con la seguridad nacional tirando a los bebés hebreos recién nacidos al río Nilo. Es decir, si usted era un vecino de un hebreo y usted escuchaba que acababa de nacer un niño, usted le servía al rey cuando tomaba aquel niño y lo tiraba al río Nilo. Sin embargo, me encanta la manera tan maravillosa en que Dios permite que Moisés entre a la escena. Moisés entra a la escena flotando. Más inteligente que el rey de Egipto fue la mamá de Moisés. Ella se movió para cumplir con su trabajo como madre. Ella no solamente cumplió su función como madre, sino que también cumplió su función para lo que sería su futura patria. Ella puso al bebé recién nacido llamado Moisés, y lo soltó en el Nilo, pero estuvo muy pendiente de aquel canasto que entró flotando, el cual quedó en manos de la hija del rey. La princesa se lleva a aquel pequeño a su casa después de quedar encantada por aquel pequeño que venía en aquella canasta que ella había encontrado en el río. Fue una idea brillante. El rey que intentó poner a los judíos en su lugar en realidad estaba criando en su propia casa al hombre que lideraría a los hebreos hacia la tierra prometida. A pesar de que Moisés, tal como nosotros lo conocemos en la palabra del Señor, creció en el palacio, todos sabemos que él se fue de Egipto. Él se fue de la tierra en la que él creció a los 40 años y volvió cuando tenía 80. Pero no volvió únicamente asomándose a la ventana, no. Volvió a pararse en la corte de la cual un día había sido parte y ahora traía un mensaje. El mensaje que Moisés traía era: deja ir a mi pueblo. Así nos lo narra Éxodo capítulo 5, verso 1. Moisés traía una sola petición de parte de Dios: deja ir a mi pueblo. Éxodo capítulo 5, verso 1 al 9. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Obviamente Faraón no escuchó. Y hay que ser obstinado, mis amigos, y necio, para pensar que Dios aceptaría un no como respuesta. Verso 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Esta era una advertencia muy clara de lo que vendría sobre Faraón y sobre su pueblo si no obedecían. El verso 4 dice: entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo:
De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismo la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Me gustaría agregar que actualmente esto es lo que Satanás hace con las personas, esto que te acabo de leer en el libro de Éxodo. Cuando las personas quieren servir a Dios, cuando las personas quieren buscar a Dios, ir a un retiro, inscribirse a una academia de líderes, ir a un grupo pequeño o a una célula, inscribirse para un retiro de provisión, ir a un retiro para estar con Dios, lo que el enemigo hace es que dice: con que quieres servir a tu Dios. Lo que el enemigo actualmente hace es que le da más trabajo a la gente. Y muchas veces las personas no saben identificar que aunque el trabajo es una bendición, puede convertirse en algo que no tiene nada que ver con una bendición cuando te enfocas tanto en trabajar que te olvidas que también debes servir a tu Señor. En este caso, Faraón le dice a ellos con que se la llevan, que quieren ir al desierto a servir a su Dios. Lo hacen porque no tienen nada que hacer, así que les voy a poner más trabajo. Tienes que ser sabio si tú eres un líder de tu congregación. Si el enemigo te está encajonando únicamente en trabajo, más trabajo, más trabajo, más trabajo, tienes que ser sabio y entender que aunque el trabajo te lo ha dado Dios y es una manera para poderle facilitar a tu familia lo que necesitan, el enemigo está usando esto para distraerte y para alejarte del verdadero propósito. Que crezcas como hijo de Dios y que puedas también servir a tu Señor. Mira lo que Faraón termina de decirles en el último verso que leo, verso 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Algo que aprendemos en esta historia de Faraón tratando de impedir que el pueblo de Israel no sea libre. Algo que aprendemos aquí es que nuestra posición nos puede llevar a pensar que somos infalibles. Ojo, aquellos que somos padres, aquellos que somos jefes, aquellos que tenemos gente a nuestro cargo. Nuestra posición puede llevarnos a pensar que somos infalibles. Esto fue lo que pasó con Faraón. Él creía que era infalible. Es más, él creía que era un Dios. Siempre que usted se levante a servir, el enemigo va a decir: ¿así que quiere servir a Dios? Lo que él hará es que va a acelerar con furia y vendrá contra ti para hacerte desmayar. Pero hoy quiero decirte, en el nombre de Jesús, que poderoso es Dios para sostenerte. Los expertos de la Biblia se ponen muy fuertes argumentando sobre a cuál rey egipcio le estaba hablando Moisés. Y eso es porque no hay muchas pistas en la Biblia o en los descubrimientos arqueológicos sobre quién era aquel rey en turno. Y las pistas que existen incluso pueden ser interpretadas de muchas formas. Algunos expertos, por ejemplo, dicen que Moisés estaba enfrentándose con un rey guerrero de sobrenombre Napoleón de Egipto, Sutmos II. Estamos hablando de por el año 1400 a.C. Otros dicen que Moisés le llevó la demanda de Dios a un egomaníaco que construyó más estatuas de él mismo que las torres que construyó Ramsés el Grande a mediados del siglo por los 1200 antes de Jesús. Quien quiera que haya sido este rey, lo que sí sabemos es que tenía una piedra por cerebro, porque Dios le está advirtiendo por muchas ocasiones que deje ir a su pueblo, pero este hombre simplemente no entiende y endurece más el corazón. Para mi gusto, que Faraón no solamente tenía el corazón de piedra, sino también el cerebro. Faraón, en lugar de humillarse, se enaltecía más. El faraón creyó que Aarón y Moisés estaban usando trucos de magia barata. Los hechiceros del palacio hicieron lo mismo que hizo Aarón incluso. La diferencia es que la culebra de Aarón
simplemente se desayunó a las otras que los magos baratos del palacio habían creado. Esa fue simplemente la primer pista dada al rey para que comenzara a prestar atención, pero él simplemente permaneció necio. Lo que siguió a esta situación fueron 10 plagas, una detrás de la otra, que simplemente dejó a Egipto devastado. Mis hermanos, aunque estas plagas gradualmente desgastaron el cerebro de piedra del rey llamado Faraón, ese no era el propósito principal de las plagas. Las plagas que vinieron sobre los egipcios no eran para simplemente desmantelar la armadura de arrogancia del faraón. No, el hecho es que Dios estaba tensionando aún más el proceso para este hombre. Lo hacía porque quería también demostrarle a su pueblo que Él estaba por ellos y que la promesa que un día le había hecho a Abraham se cumpliría. ¿Cuántas plagas sacudieron a Egipto? Creo que todos sabemos. ¿Cuántas plagas? 10. Entonces, quiere decir que Faraón tuvo más de 10 opciones, porque, queridos amigos, siempre tenemos opciones. Después de cada plaga, el rey pudo haber liberado a los hebreos, pero el rey seguía rehusándose incluso cuando Dios estaba allí presente a través de cada una de aquellas plagas, haciéndole saber que él no estaba jugando. Siempre hay opciones. Cuando tú creas que no tienes opciones, quiero que sepas que siempre vas a tener una opción. Si estás a punto de abandonar la iglesia, tienes la opción de no abandonarla. Si estás a punto de cerrar tu negocio porque crees que se te acabaron las opciones, tienes opciones. Alguien dirá, querido amigo, usted dice eso porque no está en mis zapatos. Claro, es cierto, no estoy en tus zapatos y lamento que estés pasando un momento difícil, pero quiero decirte que siempre hay opciones. Por ejemplo, cuando el pecado está delante de nosotros, siempre está la opción de darle la espalda al pecado. Pero para este rey, simplemente nada lo estaba haciendo cambiar. Sin embargo, Dios está armando un espectáculo de fe delante de él y delante de todo su pueblo. Y el espectáculo no era para el rey, pero sí para los hebreos, quienes estuvieron en Egipto, siendo esclavos por 430 años. El tiempo en el que Dios trajera esa promesa había llegado. Él comenzó primero introduciéndose a su pueblo y lo hizo con mano dura y con mano poderosa para demostrarles que Él era Dios, no Faraón. El Faraón había querido mostrarles a todos quién era Dios. Y por medio de su obstinación, exactamente, eso fue lo que hizo. Les terminó demostrando que Él no era Dios, pero el Dios creador del cielo sí lo era. Muchos expertos de la Biblia especulan que en la decisión de mandar las plagas, Dios apuntaba a muchos de los dioses egipcios, incluyendo al faraón. Otros expertos sugieren que Dios usó una serie de desastres naturales que empezaron en otoño de un año y se extendieron hasta la primavera del año siguiente. Con cada desastre se desencadenaba el siguiente. Si fuese así, las plagas cayeron una después de la otra como una hilera de dominós. Aquí tenemos una lista con las 10 plagas que quiero presentarle el día de hoy, querido oyente. Vamos a presentar la lista de las 10 plagas junto a algunos tantos dioses que habrán sido por ahí destruidos y derribada su imagen para que quedase claro que no eran dioses, pero Dios sí lo era y lo sigue siendo. La plaga número 1, el río Nilo se tiñe de rojo o en sangre. Apuntaba al dios Hapi. Dios, o mejor dicho, este era el dios de la inundación de otoño que regaba los campos cercanos al río.
Aquí se dio una gran inundación que acarreaba descomposiciones, alergias tóxicas, una marea roja. Imagínese usted que el agua se convirtió literalmente en sangre. Las personas no podían beber. Imagine el caos que esto causó. Sin líquido que beber para ellos, para sus ganados, y no había agua para regar sus cultivos. La segunda plaga, la plaga de las ranas, apuntaba al dios Heket, la diosa del nacimiento. Es decir, esta era una diosa con una cabeza de rana. Las ranas, en este caso, salieron del río contaminando todo lo que se encontraban a su paso. Imagínense, venían de una agua donde había sangre. Ellas salen y empiezan a infectar y a contaminar todo por donde pasaban. Y eso no se queda ahí. La siguiente plaga, la plaga de los insectos. Esta apuntaba a poder destartalar al dios Shu, dios del aire. Posiblemente fue una cría de mosquitos, zancudos en todo Egipto. Obviamente por el retroceso de las aguas. Entonces Dios aquí con esta plaga estaba destruyendo a la diosa o al dios Shu, ese dios del aire. Una vez más quedaba demostrado que este no era ningún dios. Imagínese usted todos los mosquitos, los zancudos alrededor, simplemente picando a la gente con toda la contaminación que había en el ambiente. La cuarta plaga, la plaga de los piojos y las moscas. Esta apuntaba a derribarle la cabeza al dios Belcebú, el dios de una gran región que representaba la fertilidad, conocido como el señor de los piojos o el señor de las moscas. Posiblemente se creó un establo de piojos y moscas alrededor de todas las ciudades que, imagínense, dejaban sus huevos en lugares húmedos. Y la sustancia que ellas dejaban eran sustancias que habían extraído de animales muertos, ranas muertas, grano mojado. Imagine los piojos y todas las moscas en el territorio egipcio. Imagínese asentándose sobre cadáveres de animales muertos y luego venían y mordían a las personas. Esto, me imagino, creó una crisis sanitaria en el imperio egipcio terrible. Y luego viene la quinta plaga, el ganado enfermo. Esta apuntaba al dios Hathor, reina del cielo y diosa también de la fertilidad. Aquí vamos a ver que esta era una diosa con forma de vaca. Esta plaga posiblemente se podía comparar con el anthrax, la enfermedad de los caballos del África, o el virus de la lengua azul, todos portados por insectos. Imagine usted cómo estaba aquel pueblo. Sin agua, ranas por todos lados, piojos por todos lados, mosquitos por todos lados, enfermos. ¡Qué terrible! Y aún así Faraón no doblegaba su corazón. La sexta plaga, la plaga de las úlceras, apuntaba al dios Sekhmet, diosa que podía curar enfermedades según ellos. Antrax en la piel portado por insectos producían ampollas y úlceras en las personas. Imagínese usted la crisis sanitaria en la que estaba este país. Plaga séptima, el granizo, apuntaba al dios Tefnut, diosa del agua y del clima. Los cultivos destruidos hubieran crecido entre enero y febrero, pero por esta tormenta de granizo no habría cosecha en los meses futuros. ¿Y qué me dice de la octava plaga? Las langostas. Esto apuntaba al dios Termutis, dios de la cosecha. Aquí es donde se dieron langostas por toda la región, comiéndose la cosecha, lo poco que quedaba de ellas, de lo poco que salió. Y la novena eran las tinieblas. Hubieron tinieblas sobre Egipto durante 3 largos días. Esto apuntaba al dios Ra, el dios del sol, el rey de los dioses y el padre del faraón, supuestamente.
Aquí estamos hablando de una oscuridad densa, lo cual paralizó a la nación. Imagine usted, ¿qué más necesitaba Faraón para ceder? ¿Qué más necesitaba Faraón para dar su brazo a torcer? Todavía faltaba una, la 10ª de las plagas, la muerte de los primogénitos. Esta apuntaba al Dios con D minúscula, Faraón. Su propio hijo murió a causa de esa plaga. El rey estuvo cerca de darse por vencido. Después de que sus hechiceros no podían sacarse las ranas de encima, de hecho le dijo a Moisés, llévate a la gente. En Éxodo capítulo 8, verso 8, ora a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo. Las ranas se habían ido, pero no los hebreos, todavía seguían ahí. El faraón simplemente no pensaba dejarlos ir. La Biblia dice que él se endureció de nuevo. Lo mismo sucedió con las plagas o la plaga de las moscas. Él también dijo como que los iba a dejar ir, pero no lo hizo. Igual sucedió con la plaga de las langostas, pero tampoco lo hizo. El rey trató de negociar un acuerdo durante la plaga de las tinieblas, que era obviamente dejar a los hebreos ir sin sus animales. Pero Moisés dijo, no lo vamos a hacer porque es que tú eres alguien que rompe los acuerdos. Algo que podemos ver, no solamente podemos ver que cuando alguien está en autoridad puede creer que es infalible, tal como lo pensaba Faraón en este caso, sino que aquí también aprendemos que no podemos jugar con Dios y pensar que no pasará nada. Mi querido amigo, yo sé que la historia a veces a uno lo aburre y no es tan grato. Quizá que usted esté escuchando todas las plagas y el contexto que he tratado de estarle dando, pero lo he hecho con un objetivo. Y es que Faraón creyó que él podía jugar a ser Dios y pensar que se saldría con la suya. Y hoy día nos puede pasar lo mismo a nosotros. Podemos llegar a pensar que somos tan inteligentes que vamos a salirnos con la nuestra, pero eso no es así. Mi amigo, si usted juega con fuego, no puede pretender no salir quemado. Mis amigos, no fue hasta la 10ª plaga en que el rey simplemente se rinde. Dios envió un mandato de muerte, un mandato que mató a todos los primogénitos de cada hogar egipcio. Pero no pasó así en la casa de los hebreos. Este fue un milagro trágico que les dio la libertad a los hebreos. Algo recordados por los judíos, tanto así que cada primavera durante sus fiestas de Pascua, ellos celebran cómo Dios los libró del faraón, aquel que se creía Dios. Pero Dios demostró ser Dios y que Faraón no lo era. El rey le dijo a Moisés esa noche, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Así que el rey esa noche le dijo a Moisés, estoy convencido, vete de mi pueblo. Tú y los hijos de Israel vayan y sirvan a ese su Jehová como han dicho. Mis amigos, ¿por qué esperar llegar a estas instancias? ¿No le parece a usted que un sector de nuestra sociedad vive así como Faraón? Y no lo digo como quien pretende emitir un juicio, lo digo porque es algo que observo con frecuencia. Faraón pudo dejar ir a los hebreos, según la historia que estamos viendo en el episodio de hoy. Y también pudo seguir disfrutando de la abundancia de su reino y mejor aún, pudo seguirla disfrutando acompañado de su hijo. Faraón se quedó sin reino, se quedó sin ganado, se quedó sin cultivos, se quedó sin soldados y lo peor, se quedó sin su hijo a quien tanto amaba. Dios le demostró a Faraón que Él es Dios. Así que cuando Dios habla, queridos, hay que escucharlo. ¿No le parece a usted interesante que en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos diga, el que tiene oídos, escuche? Pareciera ser que hoy no tenemos oídos.
Pareciera ser que Dios puede estarnos hablando, puede estarnos incluso gritando, pero pareciera ser que no tenemos el tiempo necesario. Si tu pastor te invita a un ayuno, muchos dicen, no puedo, tengo que trabajar. Si un pastor invita a la congregación a una vigilia, si es una congregación de 400, aparecen 60, aparecen 80. Si es una congregación de 200, aparecen quizá unos 40. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día pareciera ser que se nos ha olvidado que Dios es Dios y nosotros no lo somos. Y no es mi objetivo usar la coerción o que usted se sienta amenazado, querido hermano, en Cristo. Mi objetivo es que podamos despertar y que podamos crear conciencia que si Dios le demostró a Faraón que Él es Dios, hay que escuchar cuando Él nos habla. Quizá hoy Dios te está hablando a través de este humilde servidor, que posiblemente Dios quiere recordarte que hay un camino que has dejado y que lo debes retomar. Cuando Dios habla, hay que escucharlo. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero haber sumado valor a tu vida y quiero animarte para que no te pierdas todos los episodios que sacamos cada semana. Suscríbete, compártele a un amigo, a un hermano, a alguien que aprecias este episodio. Espero que haya sido de bendición a tu vida. Que Dios te bendiga y que la gracia de Dios nunca te abandone y esté contigo siempre. Nos vemos la próxima semana y recuerda, la vida es hermosa. No la desperdices en cosas que no valen la pena. Quiero decirte que tenemos una serie completa de episodios de Enemigos del Crecimiento. Si quieres hacer mejor las cosas en este 2026, por aquí te dejo los episodios de la serie Enemigos del Crecimiento. Espero te sean de ayuda. Hasta pronto.